Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias por webinar de la Universidad de La Salle sobre el tema Ingeniería y Diseño del Empaque, Envase y Embalaje. En este día, el tema se llama Gestión del Diseño de acuerdo al ISO 9001 para el envase y empaque del producto. En esta ocasión, el tema será presentado por el ingeniero Mauricio Salvatore Morales, director de la Facultad de... Si me permiten, quisiera hacer una breve reseña de la experiencia profesional y académica del ingeniero Salvatore. Él es ingeniero químico por la Universidad Metropolitana y tiene una maestría en sistemas de manufactura por el Tecnológico de Monterrey. Tiene además una maestría en calidad por la Universidad de La Salle y actualmente está cursando el doctorado en administración. Por otra parte, ha sido consultor de empresas durante 15 años en diversos sectores de la industria de la manufactura, las artes gráficas y la construcción. Asimismo, ha sido durante 10 años director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle. Le damos la bienvenida al ingeniero Salvatore y le dejamos la cámara y el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, ingeniero Gerardo, por la presentación. En esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre la gestión del diseño de acuerdo a la norma ISO 9000-2015. ¿Cuáles son estos criterios que podemos aplicar? Pero sobre todo, presentar ante el público pues algunas estrategias y algunos atajos que considero que podría facilitar la interpretación de la norma. La agenda del día de hoy son 3 temas. Vamos a hablar de algunas definiciones que considero que son importantes para entender el tema. Vamos a platicar sobre el alcance del sistema de gestión de calidad y sobre todo en el punto 8.3 del requisito de la norma. Y vamos a hablar de la gestión del diseño, de las acciones que debemos de emprender justamente para atender esta exigencia de la norma internacional. La plática tendrá una duración de más o menos 40 minutos y al final habrá un espacio para tratar de contestar atinadamente cualquier inquietud que ustedes nos presenten o inclusive recibir cualquier comentario. Bien, las definiciones básicas que considero fundamental para este tema es entender qué es el envase primario. Y vamos a considerar que el envase primario es el recipiente que está en contacto con el producto, directamente con el producto. Mientras que el embalaje, o también conocido como envase secundario, es un contenedor que asegura un conjunto de envases primarios. Y tal como lo vemos en esta figura, donde están las botellas, pues las botellas son los envases primarios y lo que viene siendo básicamente el corrugado viene siendo el envase secundario. También es importante entender lo que es un cliente, que de acuerdo a esta charla vamos a entender que el cliente es el representante de la organización que requiere el diseño y fabricación del envase y el embalaje. Va a ser la persona que nos va a contratar el servicio de diseño y fabricación del embalaje. Y el usuario va a ser justamente la persona que utiliza el producto, que utiliza el envase y que de alguna manera su actividad tiene que ver con el manejo del envase o bien del embalaje. Una vez definiendo lo que es el envase primario, pues vamos a imaginarnos cuáles son los principales usos o propósitos del envase primario. Y podemos definir que viene siendo el
contenedor del producto para garantizar la cantidad acordada. Es el contenedor del producto que garantiza la cantidad acordada. Facilita el uso del producto, protege al usuario y al mismo producto, contribuye con la preferencia del producto y la marca, y provee información sobre el producto. Y por último, contribuye con la vida de anaquel del producto. Son 6 elementos fundamentales que el envase primario tiene que dar respuesta justamente desde lo que viene siendo su diseño. Nosotros vamos a ver que el desempeño de este producto tiene que ser o debe de estar alineado con lo que espera el usuario, el cliente final, el consumidor, que posiblemente él no está involucrado con el proceso de fabricación de nuestro producto, pero sí tiene una expectativa muy clara de por qué le requiere este producto. Pero también el envase tiene como propósito motivar al consumidor en comprar dicho producto. Debe de ser estético, debe pertenecer a una visión global de negocio y sobre todo debe de ser ergonómico. Mientras que el envase secundario tiene bien definidos sus 3 propósitos. Y esto viene siendo facilitar el transporte, que en el término de packaging se conoce como cubicaje, el almacenamiento, porque al fin y al cabo estos productos van a estar almacenados en diferentes dispositivos, ya sea en racks móviles, racks estáticos, y nuestro embalaje debe de permitir justamente este manejo. Y por último, la seguridad. Debemos de cuidar muchísimo lo que es el robo hormiga. Debemos de garantizar que nuestro producto va a llegar con las perfectas condiciones como fueron requeridas por nuestro cliente, por nuestro consumidor. Básicamente estos son los 3 principales usos del envase secundario. Una vez entendiendo el envase primario y el secundario, vamos a charlar un poco sobre el sistema de gestión de calidad. Y para esta charla establezco lo siguiente. Es un conjunto de elementos y recursos que son gestionados a través de procesos para lograr la efectividad de la organización. Tenemos que entender que cualquier empresa y sobre todo cualquier fábrica de envase y empaque tiene recursos tales como recursos humanos, recursos materiales, tecnológicos, financieros. Y estos recursos tendrán que ser gestionados a través de procesos tanto administrativos como operativos para lograr el objetivo fundamental de la empresa, que por un lado debe de estar orientado al cumplimiento de los requisitos y requerimientos de nuestros clientes, pero también debe de estar orientado a la generación de utilidades económicas, y al cumplimiento de las exigencias de nuestras autoridades. La propuesta del ISO 9000 tiene 7 apartados. Cada uno de ellos están vinculados para agregar valor y de tal suerte ir formando una unidad de negocio que entienda al cliente, al contexto y que conozca inclusive las perspectivas del mismo sector. El punto 4, tendremos que echar un vistazo entonces al contexto, identificar a las partes interesadas. Una vez conociendo este contexto, estas oportunidades, el liderazgo tendrá que ser empleado para definir el rumbo de la empresa. Esta visión
va a provocar que se desglosen una serie de actividades en las cuales las vamos a declarar en el punto 6 de la planificación. Pero aquí hay algo muy importante que es tema de esta charla. El punto 6 también considera los posibles riesgos que pueden presentarse para la organización. Mientras que el 7 tiene como principal objetivo garantizar que todo funcione correcto. De tal suerte nos vamos a concentrar en el desarrollo de personal, pero también podemos establecer un plan de mantenimiento preventivo y predictivo. Hasta llegar al punto 8, que es el tema central. El punto 8, que se le conoce como operación, tiene como principal objetivo establecer los lineamientos y las actividades para que el producto pueda ser fabricado desde una óptica de confiabilidad, implementando aquellos controles estadísticos que le pueden dar tranquilidad al cliente y certeza que su producto va a estar bien fabricado. Al final, como todo ciclo, tendremos que evaluar el desempeño y esto podría ser a través de los indicadores, pero también a través inclusive de algunas auditorías. Al final, la empresa tiene que evolucionar y en el punto 10 encontraremos estas acciones. Este ISO 9000, como bien lo dice la presentación, fue lanzado a partir del 2015. Y este ISO 9000 tiene muchas bondades. Desde mi punto de vista, es un excelente modelo de negocio en donde considera las oportunidades, establece estrategias para borrar las debilidades y sobre todo potencia las fortalezas de la empresa. Pero es importante entender que todo sistema de gestión tiene un propósito y en el tema del ISO 9000 su propósito es lograr la efectividad. Solo que a partir del 2015 la efectividad tiene 3 elementos. El primer elemento que debemos de considerar es justamente eliminar los riesgos. La empresa debe de establecer diferentes estrategias para lograr la eliminación de riesgos. Debe tener procesos bien definidos para poder optimizar los recursos. Es decir, debe de establecer estrategias para eficientar todo el sistema productivo. Y por último, la efectividad contempla el cumplir los objetivos, ser eficaz. Estos son los 3 elementos que permiten la efectividad. ¿Y cómo podemos lograr la efectividad? Justamente a través de la gestión. Debemos entender que la gestión se deriva de la administración, es decir, de las 4 funciones básicas que es planear, organizar, dirigir y controlar, pero que a lo largo de cada uno de los requerimientos, el círculo de Deming tendrá que estar presente y es este círculo virtuoso que nos permite la mejora continua dentro de la empresa. Bien, el siguiente tema es gestión del diseño, es el objetivo de esta charla. Y aquí vamos a tratar de charlar un poquito más, porque me parece que hay cosas que debemos de considerar, sobre todo las personas que están interesados en el diseño gráfico, pero también en el diseño estructural del envase y del embalaje. Y para esta charla vamos a partir de la definición que viene en el 8.3, que es el requerimiento, diseño y desarrollo de los productos. Dice así la norma. La organización debe de establecer, implementar y mantener un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de productos y servicios.
Y vean, hay que poner atención en cada una de las palabras. Debe de establecer, es decir, debemos de tener documentos que aseguren que está siendo un proceso estandarizado, un proceso implementado. A esto le vamos a llamar un proceso documentado, que lo debemos de implementar y debemos de imaginar entonces que debemos de presentar registros para su demostración, su cumplimiento. Asimismo como mantener, es decir, debemos de vigilar, controlar, mejorar inclusive todo el proceso del diseño, desde que viene siendo la conceptualización del producto hasta que sea un desarrollo tangible, una fabricación del producto en serie. Porque chequen lo que dicen al final, la posterior provisión de productos y servicios. Es decir, nuestro diseño y desarrollo debe permitir la fabricación en serie del envase y del embalaje. Del lado izquierdo en la gráfica representa de manera esquemática todo el 8.3, en donde vemos algunas palabras claves que vamos a tratar de explicar en un momento, como es la verificación, la validación y la revisión. Bien, aquí está nuestra propuesta, la gestión del producto de diseño en base al punto 8.3 de la norma. Y bueno, hay 3 requisitos importantes, entre ellos lo que son las entradas para el diseño y desarrollo, lo que viene siendo las salidas para el diseño y desarrollo, y en dado caso que existen cambios, ¿qué podemos hacer? Y lo que está con letreros azules viene siendo básicamente algunas actividades de gestión que son fundamentales y que son claves. En las entradas para el diseño, tenemos que considerar la necesidad real del envase o del embalaje. Tenemos que establecer un documento en donde el cliente haga referencia del para qué va a querer este producto, cómo va a ser utilizado este producto y cuáles son las restricciones del producto. Con estos lineamientos, el personal de diseño tendrá que hacer algunas propuestas. Y tenemos que entender que estas propuestas se tendrán que imaginar, por un lado, la parte gráfica. Por otro lado, la parte mecánica o bien de resistencia. De ahí viene la importancia del laboratorio de envase, empaque y embalaje de la Universidad de La Salle Bajío, pero también inclusive del programa de la maestría en donde establece de manera muy puntual cuáles son los ejes básicos del diseño estructural y los ejes básicos del diseño gráfico. Dentro de lo que viene siendo elemento de entrada, evidentemente son estas características que son necesarias para el diseño gráfico, pero también para el cumplimiento legal. Nos debemos de imaginar que va a tener una etiqueta y que esta etiqueta pues tiene que cumplir las normas del país destino, el idioma inclusive del país destino. Y cuando es un idioma tal vez un poco más complicado como el japonés o como el chino, pues todavía necesitamos candados para no equivocarnos. Mi experiencia como consultor me ha tocado en un par de veces que justamente las empresas, algunas empresas de embolsados o de cajas, se equivocaron y el impacto es muy fuerte, de tal suerte que seguramente sale más barato dejar el producto en el país de dar para alguna modificación en el envase o bien en el embalaje. Aquí juega el rol, sí el diseñador, sí la capacidad de la planta, pero también el cliente debe de estar muy claro de para qué necesita este envase y este embalaje. Solo que en algunas ocasiones
Debemos de estar seguros que el cliente no tiene ni la menor idea y posiblemente el cliente no tiene por qué saber esta parte técnica. Él solo tiene que definirnos para qué lo necesitamos. Esta manera de acercarnos, que también es conocido como voz del cliente, debe estar estructurado en función de la capacidad tecnológica, en función de nuestros profesionales del tema y sobre todo de los materiales. Con esta carta de voz del cliente, el experto lo tendrá que convertir en lenguaje técnico. Y justamente a partir de este momento, entonces, el diseño tendrá que ser estructurado bajo nuestra capacidad productiva, bajo nuestra capacidad efectiva y sobre todo bajo nuestra capacidad profesional. Durante el diseño tenemos que estar seguros que lo que vamos a proponer se puede fabricar. Recuerdo que hace algunos años, muchísimos, hace 15 años, estaba con una empresa en donde el diseñador propuso una caja plateada. Era un color metálico en donde iba a tener muchos problemas de impresión. El diseñador cumplió su papel, pero realmente no consideró la capacidad tecnológica o los problemas que podríamos tener dentro de la planta. Por eso es muy importante que el diseñador conozca las restricciones tecnológicas que tenemos y que también entienda lo que nos conviene para que el flujo de producción sea lo más apropiado. Para hacer referencia a este caso que estoy hablando, les pido por favor que piensen o que traten de recordar cómo son las cajas, por ejemplo, de los tenis Nike, o cómo son las cajas de algunos teléfonos celulares como el iPad o el Huawei, y vamos a encontrar que son cajas relativamente sencillas, sin tanto color, sin tanto diseño. Pues estas características son las que debemos de tener presente, porque al fin y al cabo, entre menos operaciones, entre menos procesos, entre menos recursos, seguramente nos va a dar un beneficio en la producción. Aquí tenemos que estar seguros, inclusive, que el costo que habíamos presupuestado sea el real. Y una vez que tenemos este diseño, el diseño entonces es convertido en lenguaje de máquina, en donde vienen las especificaciones muy claras, tales como dimensiones, como colores, como pantone, como diseños, como puntos críticos inclusive de cuidado. Y entonces se establece una corrida porque, pues evidentemente el envase y el embalaje debe de ser una capacidad de producción repetida. Es decir, que en cualquier momento nos pueda pedir el cliente y nosotros le podamos surtir. Es muy difícil encontrar un cliente que quiera el envase nada más para un lote o que quiera el embalaje. En el término de embalaje sí es más frecuente que efectivamente podemos desarrollar embalajes especiales, como por ejemplo de la industria automotriz. Y entonces este recorrido todavía tiene mayor lógica en la industria automotriz y está alineado con una de las core tools como lo que viene siendo el APQP. Pero vean, realmente el propósito, la finalidad del 8.3.3, la eliminación de riesgos. En lo que viene siendo el proceso tenemos que encontrar la mejor estrategia para mejorar la eficiencia, es decir, optimizar los recursos, tanto tecnológicos como materiales. Y al final tenemos que ver si cumplen el desempeño para el cual fue diseñado, es decir, la eficacia del envase. Pero también tenemos que imaginarnos en este último, como salida, cómo podemos contribuir con nuestro cliente. Entonces, por un lado, diseñamos estructuralmente y gráficamente nuestro producto, pero también tenemos que imaginarnos este valor agregado que el cliente lo tiene que reconocer. Y tenemos que saber
¿Cómo le vamos a hacer? O sea, ejemplo de ello es que posiblemente tenemos que fabricar un lote de 10,000 piezas y el cliente lo va a consumir gradualmente. Entonces tenemos que imaginarnos que debe de haber una carta de compromiso para que el cliente pueda consumir todos estos productos. De otra manera nos metemos en serios problemas, porque recuerden que cada envase y cada empaque pues es especial, es específico para cada uno de nuestros clientes. Si ellos no lo consumen, realmente es una merma, un desperdicio para nosotros. Por eso es interesante que si conocemos la parte tecnológica, para mejorar la eficiencia estaríamos hablando de lotes. ¿Cuál es este lote óptimo que debemos de fabricar para no perder dinero? Y por lo tanto, en nuestro contrato con el cliente establecer justamente esta cantidad por lote. Más o menos tendremos que cubrir la necesidad de los clientes a través de este lote. Pero en muchas ocasiones, los productos, los envases se van renovando y entonces tendremos que hacer algún cambio. Y este cambio tendrá que estar declarado justamente para que también sea gestionado de la mejor manera. En términos globales, esta es una manera de presentar el 8.3. Y les pido mucha atención donde pongamos eliminación de riesgos, que es la entrada, y la actividad de gestión y la revisión, la eficiencia, que es verificación, y tiene como principal objetivo optimizar el sistema de producción, y la eficacia del envase es que cumplimos con el objetivo del envase y del embalaje, pero también le agregamos un valor a nuestros clientes. ¿Pero qué riesgos hay que eliminar? Recuerden que son los elementos de entrada. Lo que hemos encontrado que es más fácil justamente a responder esta pregunta, pero también el requisito punto 6 de la norma, es que tenemos que imaginarnos que un riesgo es cualquier elemento que altere negativamente los resultados esperados. Cualquier cosa que pueda poner o alterar negativamente este desempeño, entonces le llamaremos un riesgo. Y vamos a ver que los riesgos pueden ser desde la parte estructural del envase, pero como también la ausencia de algunas de las propiedades, como por ejemplo, pues a lo mejor la resistencia de los líquidos o la resistencia de un viaje o de un contenedor. Otro de los elementos es que nos tenemos que estar seguros que identificamos todos los elementos que alteran negativamente el proceso de fabricación. La primera es el resultado esperado, lo que el cliente o el usuario identifica. El segundo es el proceso de fabricación. Y el tercero es el uso del producto. Estos son los tres elementos de entrada que tenemos que buscar en el envase, pero también tenemos que buscar en el embalaje. Si tenemos la capacidad de resolver estos tres lineamientos, estas tres divisiones, entonces ya estamos dando la respuesta al 8.3.3, que son los elementos de entrada. Ejemplo de ello. Al principio les platiqué de los propósitos o de los objetivos del envase primario. Y dijimos que el envase primario tiene como objetivo ser un contenedor del producto y garantizar la cantidad acordada. Por lo tanto, si quiero identificar todos los riesgos o todos los elementos que pongan en riesgo la cantidad acordada, pues tengo que preguntarme qué puede alterar el contenido. Y resulta que a lo mejor el llenador o la máquina de llenado no está ajustada, no está calibrada, o la báscula no está calibrada. O posiblemente en el manejo o en el transporte de estos productos se pierde el contenido, o inclusive no se hizo un análisis correcto volumétrico de estos contenidos, de tal suerte que el análisis
de atributo que tiene que ver con el contenido, pues no nos da. Porque recuerden una cosa, si damos de más, perdemos dinero. Si damos de menos, nos podemos meter en un serio problema. Y máximo si nuestro producto es exportado. Y con mayor razón, si nuestro producto es de consumo humano. Otra de las propiedades que habíamos dicho es que facilita el uso del producto. Bueno, la pregunta que nos tenemos que hacer para identificar los riesgos sería, ¿qué puede dañar el envase? ¿Qué puede dañar el envase? Y el envase puede ser a lo mejor muy susceptible al cambio de temperatura, muy susceptible a una caída de la cintura. Es algo que tenemos que pensar, que los productos deben estar con ciertas características para resistir. Puede estar muy susceptible a la luz. Hay productos que se oxidan fácilmente, entonces tenemos que imaginarnos, como las cervezas, claro, tenemos que imaginarnos el por qué existen envases ámbar, ¿no? Y hay muchos productos farmacéuticos inclusive que tienen estas condiciones. Protege al usuario y al producto. Debemos de pensar que no pueda dañar la integridad del usuario, ¿no? Yo recuerdo hace 40 años que los garrafones de agua, los refrescos eran de vidrios. Y estoy seguro que muchos de ustedes, pues a lo mejor tienen algún familiar que les puede platicar estas anécdotas, donde los accidentes eran muy grandes, ¿no? Imagínense ustedes un shampoo en la regadera. ¿Qué pasaría si este envase fuera de vidrio o bien fuera de un material rígido que en cualquier mal manejo, en cualquier incidente, pudiera correr peligro inclusive la vida, ¿no? Tenemos que imaginarnos que alguien se va a tragar este tapón de la pasta de dientes. Tenemos que imaginarnos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por eso yo creo que se sabe la historia de por qué las tapas de las plumas Big tienen un agujerito, ¿no? Porque si tú te la tragas, pues con eso te permite respirar. Tenemos que imaginarnos hasta allá qué puede dañar al usuario, pero qué puede dañar al producto. También, cómo contribuye con la preferencia del producto. Entonces, para identificar los riesgos, podríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Qué puede dañar la imagen del mismo producto? Imagínate, el producto está en perfectas condiciones, pero vamos a imaginarnos que la botella o el envase es de plástico, no tiene suficiente antioxidante y bueno, el frasco se ve amarillo, aunque sea de plástico, se ve medio amarillo, medio viejo. Eso es un hecho que va a influir en la decisión del cliente si lo adquiere o no lo adquiere. Tenemos que saber que la marca es el activo fundamental del negocio y es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que tener información. Hoy por hoy ustedes están enterados sobre la norma 051 y bueno, hay que ser más puntuales cada vez con los productos. Hay que informar al usuario sobre las condiciones. Imagínense efectivamente la cajetilla de cigarros en donde inclusive tenemos que decir que es un producto nocivo. Y esto es para cumplir con los requerimientos legales del país destino. No necesariamente del país de origen, pero sí del país destino. Y contribuye con la vida naquel del producto, pues ¿qué puede alterar la calidad del producto, no? Tenemos que identificar que hoy por hoy queremos que nuestros productos lleguen más lejos, lleguen a cualquier rincón del mundo. Y la única manera que lo podemos hacer es si el producto facilita, el envase facilita que la vida de anaquel aumente. Y sí, tenemos que imaginarnos tal vez cómo nació Tetra Pak por allá de los años 80, en donde efectivamente este sistema de envase logró que la leche durara 2 o 3 meses. Ese es el reto. ¿Cómo le podemos hacer para que nuestros productos duren más y que tengan las mismas características los cuales fueron diseñados? En el tema del envase secundario o del embalaje es más sencillo. Tenemos que pensar en el transporte
desde el cuidado del transporte y del cubicaje. Por eso es muy importante entender que las pruebas físicas que se hacen en el laboratorio de envase, empaque y embalaje, pues te dan un panorama general de cómo va a ser esas restricciones o bien esas condiciones en que se someten estos embalajes, tal vez por ser un contenedor marítimo o bien por ser un furgón del tren, ¿no? Que es un trabajo mecánico tremendo, ¿no? El almacenamiento tenemos que permitir que el embalaje sea fácil de localizar, que se aprovechen todos los espacios, que permita inclusive un inventario accesible, fácil de contabilizar y que entendamos que esto del almacenamiento, pues cada vez tenemos que ser más creativos porque los espacios disponibles se están reduciendo. Y por último, la seguridad. Y estoy hablando del robo hormiga principalmente. No sé si ustedes vieron las noticias en donde un usuario, un cliente de Sears, compra un iPhone y recibe un Boeing. Pues esas bromas es el ejemplo de el robo hormiga. Pero a lo largo de la presentación hablaba de los 3 elementos claves y esto es fundamental. ¿Dónde vamos a revisar? Es en la entrada. ¿Dónde vamos a verificar? Es en el desarrollo. ¿Y dónde vamos a validar? Es en la fabricación en serie. Solo que aquí hay diferentes actores. En la revisión el cliente debe de intervenir y por lo tanto nosotros debemos de tener un registro en donde el cliente da el visto bueno de nuestro diseño. Todavía es trabajo de gabinete. Ahí es donde queda claro que nosotros tuvimos la capacidad de transformar las necesidades del cliente en un producto, en un lenguaje inclusive que nos va a permitir fabricar en serie cuantas veces el cliente lo requiere. Eso es fundamental. No podemos hablar de revisión si no está un visto bueno por nuestro cliente. En cambio, la verificación no necesariamente está el cliente, pero sí es todas las estrategias, todas las técnicas, todos los recursos que nosotros empleamos para garantizar que el producto va a salir bien, para garantizar que se puede fabricar en serie cuantas veces quieren. Y es cuando ponemos la ficha técnica, hablamos de los Pantone, hablamos del tipo de flauta que vamos a utilizar o del polímero que vamos a utilizar. Aquí puede estar el cliente, puede ser que no, pero por último la validación. Y aquí es cuando el cliente aprueba nuestra capacidad para fabricar en serie. Entonces, dense cuenta que tanto en los elementos de entrada como en los elementos de salida, el cliente juega un papel muy importante. No podríamos hablar de gestión si no tenemos la participación del cliente. Pues bien, abro con ustedes justamente el momento de la charla y bueno, pues me gustaría escuchar si tienen algún comentario o algún tema. Bueno, yo solamente quisiera agradecerle al ingeniero Mauricio Salvatori la presentación que nos ha compartido y su experiencia. Y efectivamente, en este momento, pues abrimos el espacio para las preguntas de los participantes y las respuestas de nuestro invitado. Muy bien, aquí dice, si requiere exportar el material, dice, si se quiere exportar y el material viaja en avión, es obligatorio que los envases cumplan con las normas UN. Me lo han comentado, pero no sé si es obligatorio realmente. Lo que son obligatorios son las normas del país destino. Y las otras normas en cuanto al sistema de transporte van a ser requerimientos justamente de las líneas. Pero las normas obligatorias son del país destino. Y si de alguna manera el transporte va a ser terrestre o bien va a ser en avión, tendremos que cumplir con las políticas que nos pone las empresas. Adelante.
Bien, aquí hay otra pregunta. La pregunta es, ¿el proceso de certificación de una empresa de envase, empaque y embalaje considera desde el diseño del envase hasta la planta de producción? La respuesta es correcta. El proceso es muy exhaustivo y justamente es porque el envase tiene un desempeño específico. Y vale la pena comentarles que esta exigencia va a estar en función del producto. No es lo mismo la exigencia de un producto que posiblemente sea farmacéutico o bien que va inyectado a un producto que no va para el consumo humano. Pues es natural pensar de que en el producto de consumo humano las reglas, las exigencias y la certificación es más exhaustiva. Aquí hay una tercera pregunta. Aquí preguntan que si en la maestría se ven sistemas de gestión de calidad y normas aplicables al envase, empaque y embalaje. La respuesta es sí. Nosotros tenemos una materia en donde justamente se hablan los diferentes sistemas de gestión de calidad. En algunos casos hasta mencionamos de la Score Tools, como lo que viene siendo el APQP, que viene un apartado para hablar del embalaje. Y también de todas las normas que se pueden utilizar de alguno de los clientes o proveedores importantes como lo que viene siendo Amazon o Walmart. En el transcurso de toda esta maestría encontramos. Pues por mi parte me parece que ya no hay más preguntas, ingeniero Gerardo. Creo que no, creo que ya no hay, ingeniero Mauricio Salvatori. Y por mi parte, pues quiero darle las gracias, ¿verdad?, a usted que nos haya compartido sus conocimientos y su experiencia en el tema del diseño de envase y embalaje y su gestión de acuerdo al ISO 9001. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y no me resta más que reiterarle las gracias, y nos vemos en el próximo webinar. Saludos a todos. Muchas gracias a todos y gracias por este tiempo para escucharme. Indivisa Mane, que el unido permanezca. Gracias.